Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo soy José Arturo Medina Silva y esta es una nueva edición desde mi tribuna en Japón. El día de hoy tenemos una invitada que en los últimos meses en todos los canales de televisión ha sido invitada por su capacidad, por su conocimiento de política y también a la vez es potencialmente una candidata a ocupar una de las planchas presidenciales. Y cuando hablamos de esto, lógicamente que tenemos que hablar con mucho respeto porque se trata de una de las instituciones políticas más fuertes, que es el APRA. Entonces, hoy día tenemos como invitada a la abogada Mónica Yaya. Ella tiene una amplia experiencia como consultora en materia de contrataciones públicas, lo que es la constitución de empresas nacionales e internacionales, y a la vez, lo más importante de todo, que ha trabajado para el Estado, tiene perfil de Estado y entiende lo que es el Estado y la gestión pública. Con ustedes el día de hoy nuestra invitada, Mónica Yaya. Bienvenida. Muchas gracias, José Arturo. Estoy feliz de comunicarme con los peruanos en todo el mundo a través de ustedes y hoy día desde la calurosa ciudad de Chiclayo, siempre alegre, siempre generosa y sobre todo siempre amigable. Muchas gracias por esta conversación, por esta entrevista. Quiero destacar que el día de hoy se encuentra la doctora Mónica Yaya en Chiclayo dictando una serie de conferencias invitada por la Federación de Periodistas, perdón. Pero quiero Así es. entrar en materia. Vamos a hacer un análisis, la coyuntura política. Su opinión Perfecto. respecto a la función del actual gobierno, la gestión de Dina Boluarte, y después una pequeña revisión a lo que ha hecho o ha dejado de hacer el Congreso de la República. Muchas gracias. Mi posición respecto al gobierno de la señora Dina Boluarte y a la ocupación por parte de ella del más alto cargo en el sector público ha sido siempre una posición opuesta, ¿no? Creo que somos, y sobre todo los apristas de base, nos hemos constituido en una verdadera oposición al gobierno de la señora Dina Boluarte. Y no es una oposición simplemente digamos, porque se acerca la campaña electoral, ¿no? Porque ahora que se acerca el Ujú. 28 de julio del 2026 o las elecciones del 2026, han surgido muchos nuevos opositores que hasta hace poco fueron sus socios. Es una oposición por una cuestión de principios. En primer lugar, porque desde el momento en el que la señora Dina Boluarte integraba la fórmula presidencial del candidato Pedro Castillo representando al Partido Perú Libre, la señora Dina Boluarte presentó ya signos de recurrir a falsedades para obtener beneficios personales. Recordemos, por ejemplo, que cuando ella era candidata a la vicepresidencia de la República, a diferencia de muchos otros candidatos a los cargos públicos, ella seguía ganando su remuneración en RENIEC. No renunció aun cuando debió hacerlo. No pidió ni siquiera licencia. Es decir, mientras la señora Dina Boluarte hacía su campaña para la vicepresidencia de la República y no asistía a trabajar, el RENIEC seguía pagándole su remuneración. Los peruanos, con nuestros recursos, seguíamos pagándole la remuneración y pagamos su campaña política, lo cual está prohibido. Es ilegal. Lógicamente, en ese entonces, el propio Jurado Nacional de Elecciones recurrió a leguleyadas para permitir que la señora Dina Boluarte siga corriendo en la carrera electoral. Me permite, lo que está hablando es ¿Cómo? una cosa muy importante. Desde el inicio de la carrera ya como candidata estaba ilegalmente como candidata. Así es, así es. Efectivamente, nosotros incluso formulamos, personalmente formulé
una solicitud, una tacha a la candidatura de la fórmula del señor Pedro Castillo con Dina Boluarte y bueno, y Vladimir Cerrón, que ya prácticamente estaba descalificado, ¿no? Por sus problemas judiciales. Pero el Jurado Nacional de Elecciones hizo caso omiso, recurrió a un tema el pago de una tasa, en lugar de determinar de oficio si es que la señora Dina Boluarte debía o no debía continuar en la carrera electoral. Y por lo tanto, el Jurado Nacional de Elecciones hizo también caso omiso a la solicitud de que revise de oficio la legalidad de la fórmula presidencial liderada por el señor Pedro Castillo. Lo ¿Me que vino permite? después ya es historia conocida. ¿Me permite? ¿Cómo Entonces, no? con este antecedente de este delito, el Congreso de la República la impone a ella como presidenta sustituta de Pedro Castillo, o sea, incurrieron en el delito a sabiendas, no es por omisión. El Congreso de la República, congresistas de la República sabían de esta ilegalidad. Fue difundida ampliamente por los programas políticos de ese entonces, en el año 2021, a tal punto que el Ministerio Público de oficio inició también las investigaciones correspondientes, entre otras cosas, por instigación al delito. Es el delito, discúlpenme la redundancia, que el Ministerio Público atribuyó a la señora Dina Boluarte por inducir a la jefa de RENIEC a mentir que no se le había pagado, cuando en las boletas se demostró que la señora Dina Boluarte sí había recibido ese dinero. Luego RENIEC dijo que en realidad lo había devuelto, pero todo eso fue objeto de investigaciones porque en realidad cuando RENIEC informó al Ministerio Público que la señora Dina Boluarte había devuelto la remuneración que se había descubierto que estaba recibiendo, en la fecha que Reñeque informó que había devuelto la remuneración, todavía no lo había hecho. Todo eso dio lugar al inicio de una carpeta fiscal en el Ministerio Público que sigue en estos momentos siendo materia de investigación. Lamentablemente, ahí hay una demora. Pero has tocado bien el tema de los congresistas de la República. Ellos lo sabían. Lo que pasa es que monedas como esa les han servido para intercambiar los favores políticos que ya todos conocemos. Entre ellos, por ejemplo, la entrega de presupuestos para algunas regiones, para la ejecución de algunas obras que deberían estar beneficiando a los ciudadanos peruanos, pero en realidad esas obras son parte de los negocios ilegales de muchos congresistas que utilizan testaferros para ganar las licitaciones públicas. La Hay utilización del presupuesto público es lo que ha servido a los congresistas e incluso a gobernadores regionales. Tenemos el antecedente de Oscorima, por ejemplo, ¿no? O Ujú. el propio antecedente del señor César Acuña. La utilización del presupuesto público que está en manos de la señora Dina Boluarte es lo que ha servido a la señora Dina Boluarte para comprar su impunidad a nivel político, como tuvo también impunidad, por ejemplo, en el tema de las cirugías estéticas que fueron pagadas con puestos, con cargos públicos. Y bueno, ella ha recibido impunidad política incluso en aquello que no necesariamente es un delito, pero que demuestra frivolidad y que al Congreso de la República tampoco le interesa, como por ejemplo la utilización de la ley para incrementarse la remuneración, ¿no? La señora Dina Boluarte hasta hace un mes venía ganando un equivalente a 13 remuneraciones mínimas vitales. Hoy gana prácticamente 32 remuneraciones mínimas vitales. Teniendo en cuenta que la señora Dina Boluarte, antes de ser ministra en el MIRIS, ganaba 4.500 soles, es decir, un poco más de $1.000. Hoy gana muchísimo más que eso y sobre todo, y tú, mi estimado José Arturo, sabes cómo cuesta
ganarse una remuneración. Todo lo que significa obtener un incremento de remuneración para los que vivimos de nuestras manos, de nuestro trabajo. Para incrementarse la remuneración, lo primero que se necesita es que el trabajador incremente su productividad. Y la señora Dina Boluarte no tiene ninguna productividad que exhibir a los peruanos. ¿Me Lo único permite, que nos queda de ella es su frivolidad. me permite una pregunta? Estamos viendo que estas denuncias previa a que sea presidenta y siendo presidenta era ya algo sabido por el Congreso de la República. Tengo dos Así preguntas es. que gustaría saber su opinión como abogada, en el perfil de abogada. Voy. Los Así es. congresistas o la mesa directiva involucrados en la imposición de Dina Boluarte como presidenta, ¿qué delitos han cometido? Y deberían ser desde el 2026, desde el 1 de agosto, denunciados. Y segundo, se dice en política, el silencio te vuelve cómplice. Así es. Las entidades, las instituciones políticas, los partidos políticos, los principales líderes guardaron silencio, un silencio cómplice. Efectivamente. Efectivamente, respondiendo una por una las preguntas que nos has hecho, la primera de ellas, si los congresistas tenían conocimiento, sí tenían conocimiento, porque los propios congresistas me consultaban a través de las llamadas Ujú, telefónicas, los mensajes por el celular, me consultaban, me pedían más información sobre este caso de la señora Dina Boluarte, que seguía ganando su remuneración y que fue expuesto, si mal no recuerdo, en primer lugar en el programa de Humberto Ortiz ujú. a través del canal Willax, recuerdo, y fue difundido allí y es por eso que el Ministerio Público inició las investigaciones. Pero no solamente conocía de esa situación. eh, una congresista fujimorista, la señora Marta Moyano, por ejemplo, me pidió información sobre una denuncia que yo hice por un contrato ilegal con el que también se había beneficiado el cuñado de la señora Dina Boluarte. Recuerdo el nombre Alfredo Pasos, que contrariamente a lo dispuesto por la ley de contrataciones del Estado, al ser un familiar en segundo grado de afinidad, no debía firmar ningún contrato con el Estado y sin embargo, durante el tiempo en el que ella era ministra, ese cuñado, Alfredo Pasos, tuvo un contrato precisamente con Contraloría General de la República. Entonces, como tú dices, los organismos de control, los organismos de fiscalización se hicieron los de la vista gorda. Pero lo que más nos duele a los ciudadanos es que también los líderes de los partidos políticos, estén o no estén en el Congreso de la República, tengan o no tengan bancada en el Congreso de la República, formaron parte de ese pacto de silencio. Yo he sido muy criticada, duramente criticada, por evidenciar esa situación. Y en realidad yo soy fiel y leal a la ideología de mi partido, a la ideología de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Soy leal a ese ejemplo de sacrificio de Víctor Raúl Haya de la Torre, que tuvo que ser muy valiente para denunciar los actos de corrupción del gobierno de cuando él era muy joven. Durante toda su vida, prácticamente durante toda su vida, Víctor Raúl Haya de la Torre fue un hombre perseguido, criticado, cuando no encarcelado, por denunciar la corrupción en los gobernantes, por no quedarse callado. Ese es mi referente, ese es el tronco del que yo me agarro cada vez que hago una denuncia. Y por eso mismo exigí a los líderes de los partidos políticos, incluido el mío, que no formen parte de ese pacto de silencio. Razón por la que he sido muy criticada, señalando incluso algunos que he traicionado los intereses apristas. No, señor. No, señor. Quienes han traicionado los intereses apristas son aquellos que por hacer negocios con el gobierno de la señora Dina Boluarte se han quedado callados, dejando de lado absolutamente
el ejemplo, el sacrificio, la valentía de Víctor Raúl Aya de la Torre cuando tuvo que defender los intereses de los peruanos, como se están haciendo los de la vista gorda también, estimado Mm. José Arturo y a todos aquellos que nos escuchan, como se están haciendo los de la vista gorda con el tema del puerto de Chancay. Yo no digo que no deseemos todos esos puestos laborales que el sector privado puede brindar a los peruanos. Yo no digo que no querramos desarrollo. Es más, aliento la inversión privada de cualquier nacionalidad, pero aliento la inversión privada y sobre todo extranjera en el Perú, si es que eso va a significar mayor desarrollo, porque como dijo Víctor Raúl Aya de la Torre, la inversión privada es progreso. Y eso redunda en los servicios de educación, en los servicios de salud, en la seguridad hoy que nos tiene tan preocupados. Pero Felicito. eso no significa que los peruanos debamos aceptar Ujú. arrodillados, arrodillados las migajas que nos quieren dar en estos momentos quienes administran el puerto de Chancay, y me refiero específicamente a la empresa Cosco Shipping, que entre otras mentiras que ha vendido y que han replicado los líderes políticos, es que el puerto de Chancay es una infraestructura 100% privada, es que es una inversión 100% privada, y eso es falso, porque Ujú. toda esa infraestructura del puerto de Chancay se ha construido sobre terreno del Estado peruano, cuya propiedad es inalienable, y por lo tanto ese puerto de Chancay no es una infraestructura 100% privada y tiene que significar, entre otros beneficios para los peruanos, la obligación de la administración del puerto de Chancay, la obligación de Cosco Shipping de rendir cuentas, sobre todo al organismo supervisor del transporte en el Perú, que es OCITRAN. Pero Cosco Shipping no se quiere someter a la regulación de OCITRAN. Es por eso que no quiere firmar el contrato de concesión, basándose en esa mentira de que es una inversión 100% privada. Contra eso, los peruanos tenemos que por lo menos opinar, protestar, levantar nuestra voz y pedir mejores condiciones para los peruanos. Que no se vaya. Cosco Shipping no se va a ir porque su inversión es muy grande, pero los peruanos no podemos abandonar tampoco, regalar de esa manera entreguista lo que es nuestro. Yo quisiera escuchar institucionalmente que nuestro partido se pronuncie sobre ese tema, pero todavía no lo hace. El Tengo silencio es esperanzas gol de en que lo cómplices. haga, ¿no? Felicito Los, la- esa las bases valentía. apristas, los apristas de base sí lo hacemos, los apristas de base sí lo hacemos, y creo que estamos creando una corriente allí como la que quiso Víctor Raúl Aya de la Torre, que es la corriente de ser la conciencia del pueblo, la que alerta sobre aquello que los demás no quieren que se diga. Doctora, muy interesante el valor que tiene para enfrentar a los poderes, tanto institucionalmente en el Partido Aprista como a los otros, incluso al Congreso de la República, ¿no? Y esta denuncia que está haciendo realmente eh, es muy interesante que la gente se entere. Ya que estamos hablando sobre concesiones, hay un tema que está en boga en estos momentos, que está en el caldero de lo que se está hablando actualmente. Quiero su opinión como experta en contrataciones nacionales e internacionales sobre lo que es la cuestión de la gestión pública. Actualmente existe este problema de los famosos trenes, Caltrain, que el alcalde de Lima ha traído. La donación que sale costando, una donación se habla que el señor Olachea, el concesionario de las vías de tren, hablaba que era tecnología de punta, que estos trenes son del año 79. En ese entonces no había celulares, no sé qué tecnología de punta puede haber, pero en fin, ellos dicen que es de tecnología de punta, ¿no? Actualmente los trenes son eléctricos, pero este es a diésel. Ahora dice que lo van a cambiar a gas. Bueno, pues es lo que dice. Pero lo más importante, el tipo de contratación. Y sobre lo que la Atun, el informe de la Atun tiene, que parece que está desmintiendo el argumento de que este tren va a minimizar el problema del tránsito de las personas en la mañana, y lo cual se ha demostrado que solamente representa el 5% que va a satisfacer del consumo en el transporte. Primero, ¿el contrato es legal? ¿Es ilegal? ¿La donación es legal? ¿Es ilegal? ¿Lesiona al Estado peruano?
que aquí ha habido una desnaturalización de lo que significa la donación, ¿no? Porque una donación implica un regalo, ¿no? Un regalo, un beneficio patrimonial que filantrópicamente realiza determinada institución. Pero aquí no es un regalo. En primer lugar, porque de acuerdo a lo que consta en las actas del Consejo Municipal, la gestión del señor López Aliaga pidió para esa supuesta donación con cargo, así le llaman, ¿no? Porque trae su hueso esa donación, y por eso se llama donación con cargo, ¿no? Eh, Pidió más de 800 millones de soles, que son 200 millones perdón, sí, exacto, 200 millones de dólares, ¿no? 200 millones de dólares, pasado de soles a Ujú. dólares. Ese es el presupuesto que solicitó el señor López Aliaga para aceptar esa donación. Pero de acuerdo a la contabilidad de la empresa que ha donado, entre comillas, esos vagones y coches, solamente ha recibido 5 millones de dólares. Entonces aquí surge una pregunta lógica y no hay que ser extremista, como quiere calificar el señor López Aliaga, para hacerse esa pregunta. Simplemente hay que saber sumar y restar. ¿Por qué pidió 200 millones de dólares para esa donación con hueso, ¿no? Si solamente ha pagado a la empresa donante 5 millones de dólares. ¿Qué es lo que ha sucedido con, 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 195 con millones de dólares. 195 millones de dólares? 195 millones de dólares ha costado el traslado, el mejoramiento de esos vagones. Está esa pregunta en el aire, pero la siguiente pregunta es, ¿el señor López Aliaga hizo realmente un análisis de los costos? O sea, hizo lo que en economía se hace, el análisis del costo-beneficio. Yo te voy a contar, yo tengo un auto, un Volvo, que tiene 30 años de antigüedad. Ese Volvo lo guardo como un recuerdo de exhibición, nada más. Porque es un auto seguro, es un auto fuerte, es un auto cómodo, pero trasladarme en ese auto es carísimo. Cambiarlo de gasolina a gas es el valor que prácticamente, o mejorar ese auto para yo poder trasladarme en él de manera beneficiosa, me cuesta como comprar un Volvo nuevo, de última tecnología. Y ese es el análisis que hace una persona común y corriente como yo. Entonces yo me pregunto, ¿qué tipo de análisis ha hecho el señor López Aliaga? Me pregunto también, ¿qué negocios hay detrás? ¿Quiénes se van a encargar del mantenimiento? Y por lo pronto, el tema del almacenaje, ¿no? Ya de por sí es un negocio para terceros. Porque cuando el señor López Aliaga, la semana pasada o a inicios de, claro, a finales de la semana pasada, anunció que ya habían llegado los vagones y los coches del tren Callao-Chosica, que ahora ya no es Callao-Chosica, no va a llegar hasta el Callao, va a Ujú. ser solamente desamparados hasta Chosica. Cuando él anunció la llegada de los vagones y de los coches, la pregunta lógica que surgió de la prensa es, ¿ya va a empezar, como usted dijo, a funcionar ese tren? Y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creo que en este caso, con razón, le dijo, ¿cómo va a empezar a funcionar si aquí no hay ni siquiera un plan, no hay un proyecto, las líneas no están listas para servir para el uso de ese tren, de esos trenes, de esos vagones? De repente el señor López Aliaga tenía razón cuando dijo, no, no, sí sirve, pero ¿dónde estaba escrito? Es más, si revisan las entrevistas que se han hecho al señor López Aliaga y a su personal de confianza, que con una amplia sonrisa ha salido a mentirnos a todos los peruanos y les preguntan, ¿cuánto va a costar el traslado en el tren? Dicen que no saben, que eso todavía lo van a analizar en proinversión. En consecuencia, el beneficio para el peruano
común y Uf, corriente, todavía no está claro. No está claro, no tienen ni siquiera conocimiento de cuál es la demanda de transporte entre ujú. Desamparados y Chosica. No la saben. Y es por eso que a esas preguntas responden siempre con evasivas, porque el señor López Aliaga puso primero el coche y después los caballos. Entonces, ante la pregunta de dónde iban a ser almacenados por la imposibilidad que ya funcionen, bueno, prácticamente han forzado que parte de esos vagones sean almacenados en las instalaciones de la concesionaria que actualmente tiene el ferrocarril funcionando hacia el centro del Perú. Pero eso nos cuesta, porque esa concesionaria nos lo va a cobrar de alguna Por manera. día. No es que va a ser gratis, que a nadie le cuesta. Entonces yo me pregunto, ¿y cómo piensa pagar la Municipalidad de Lima ese favor que nos está haciendo la actual concesionaria? ¿Será que ya están acordando que en un supuesto concurso, en una supuesta licitación para el otorgamiento de la operación de ese tren Desamparados hasta Chosica, ya hay un ganador? Que en realidad no va a haber concurso para saber quién nos va a ofrecer la mejor propuesta. Eso estará ofreciendo el señor López Aliaga a la actual concesionaria del ferrocarril Lima-Huancayo para que almacene parte de los coches que él ha traído sin ningún estudio previo, ¿no? Porque el señor López Aliaga es bastante dicharachero, pero en realidad muy, pero muy irresponsable con el Ujú. manejo de nuestros recursos públicos. Me permite ahí un punto interesante. Has estado en la gestión pública, me tocó, yo he trabajado un tiempo en la gestión pública, y hay una de las cosas que entiendo y la tengo bien claro. El alcalde de una ciudad tiene dentro de su presupuesto una capacidad de gasto, pero este volumen tan excesivo con proyección hacia futuro tenía que haber pasado por varios controles. El primero, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó este endeudamiento. La presidencia del Consejo de Ministros autorizó. Y por último, la jefa de Estado, Dina Boluarte, estaba entendida, conocía de este disparate, porque para mí es un disparate, si la Municipalidad de Lima no genera más renta que los cobros de los impuestos municipales, entonces ¿de dónde va a sacar dinero para...? Ojo, ya se está hablando del subsidio del pasaje. Al hablar de subsidio significa que el Estado peruano va a subsidiar, los impuestos de todos los peruanos van a servir para financiar la ganancia del futuro concesionario. La pregunta ¿es ese canal de responsabilidad desde López Aliaga hasta la presidencia de la República? Como experta en gestión pública, dígame. Sí, el señor López Aliaga está utilizando esta burbuja de los trenes para ser candidato a la presidencia de la República. Y es por eso que el Jurado Nacional de Elecciones, tengo entendido, perdón, el Ministerio Público ha iniciado una investigación contra los funcionarios de la Municipalidad de Lima subordinados y utilizando recursos públicos subordinados de López Aliaga porque ya están haciendo la campaña hacia la presidencia de la República. La señora Dina Boluarte no tiene autoridad moral, ella no se siente poseedora de la autoridad moral para exigir a López Aliaga el cumplimiento de la ley. Yo siento, percibo que el señor López Aliaga tiene chantajeada a la presidenta Dina Boluarte por el apoyo que él dio al inicio de su gobierno. Él dijo que nunca había visto un gabinete tan bien compuesto como el primer gabinete de la señora Dina Boluarte, que era un gabinete de lujo. Así lo manifestó y eso está registrado en videos de los medios de comunicación. Y él también no ha opinado nada, por ejemplo, sobre el tema de los Rolex de la señora Dina Boluarte, no ha opinado nada sobre el aumento de remuneración de la señora Dina Boluarte, no ha opinado nada sobre actos de corrupción que comprometen al señor
Nicanor Boluarte, hermano de la señora Dina Boluarte, no opina nada sobre el estado de prófugo del señor Vladimir Cerrón, supuestamente opositor político de López Aliaga. Entonces ahí hay un pacto también y seguramente a mí no me sorprendería que la señora Dina Boluarte hoy día ya no solamente esté comprando el actual silencio de los líderes políticos, sino también que esté comprando la impunidad cuando ella deje de ser presidenta de la República. Olvidamos un punto en su respuesta. Sí, Los fondos que han salido, el endeudamiento, ¿es un delito lo que ha cometido la alcaldía de Lima y el alcalde de Lima? ¿Es un delito el que ha caído el Ministerio de Economía? si es que se demuestra que el ministro de Economía y el señor López Ayala han utilizado sus cargos públicos y las funciones que les corresponden para intercambiar beneficios políticos personales, ahí estamos hablando del delito de colusión, ¿no? Y si el señor López Aliaga, además, ha mostrado, como lo ha mostrado, interés en que se realice una compra, ¿no? Con alguna empresa privada en particular, como a mí me parece que ha sido esa empresa que ha donado por lo menos por 5 millones de dólares esos vagones y esos coches, estaríamos hablando también del delito de negociación incompatible con el cargo, ¿no? Ahora que Podríamos habla de estar eso, hablando además del delito de tráfico de influencias entre los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, la propia Dina Boluarte y el señor López Aliaga. para cerrar, yo recuerdo que con el equipo que tenemos aquí, cuando estuvimos haciendo una revisión con el congresista PEC, Jorge Ceballos, y él en su primera propuesta, su primera iniciativa, sus pininos como congresista, mostró una gran preocupación por que se haga el tren de Tacna hasta Tumbes, el tren de la costa. Y ojo, que él es congresista de Renovación Popular, y si no me equivoco, ha vivido en California, en Estados Unidos, y tal vez a lo mejor ha sido funcionario, quién sabe, en Caltrek. Mm. Tal vez, tal vez. Ahí hay muchísimo por investigar y ojalá, yo espero. Mira, a mí lo que me preocupa en estos momentos es la infiltración política en el Ministerio Público y ese apetito que tiene el Congreso de la República por, por hacer una reforma en el Ministerio Público, que es el que debería estar investigando precisamente a los congresistas, ¿no? Y no los investiga o no prosigue con las acusaciones precisamente porque los congresistas han archivado sus propios procesos, ¿no? Tenemos como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a la señora María Acuña. Acuña, acusada y con pruebas de ser una recortasueldos, una mochasueldos, alguien que le ha robado el sueldo a sus trabajadores. Bueno, ella es con ese antecedente delictivo, ella es quien viene archivando las denuncias contra los más altos funcionarios públicos. Entonces, yo creo que esa es una traba para la labor de la Fiscalía de la Nación, para la labor del Ministerio Público. Y es por eso que a mí me preocupa muchísimo que sean precisamente los congresistas socios de la señora Dina Boluarte quienes estén tratando de reformar. Realmente es una cosa Sí, para reírse. es El una locura. Ministerio Público es el que debería, que es el que los investiga, ¿no? Quiero Entonces, aprovechar, yo me espero, permite. independientemente, solamente para terminar, independientemente de quién sea el fiscal de la nación, que pienso que no podría ser la señora Patricia Benavides, porque también tiene denuncias por haber entrado en ciertas, a ciertos acuerdos colusorios con los congresistas de la República, ¿no? Yo espero que sea quien fuere el fiscal de la nación, rechace cualquier tipo de intervención política de cualquiera de los grupos políticos, de los extremos o de las organizaciones con afanes políticos en el país.
Perfecto, la tengo bien claro, que ya tiene un paquete de propuestas cuando esté en el Congreso. Ya tengo ya una visión del futuro. Para concluir, sé que está ocupada, que tiene que regresar a dictar su conferencia. Quiero concluir con una pregunta que en las investigaciones que hemos hecho sobre su futuro político, en primer lugar, el partido aprista se ha quedado muy retrasado en esta respuesta para proponer una posible candidatura presidencial. O los aspirantes, está Valderrama, está Del Castillo, y parece que Mauricio Mulder también quisiera ser candidato presidencial, por lo que él es el que define la comisión política. ¿Qué es lo que sucede en el APRA? Bueno, yo creo que para ser candidato presidencial, lo primero que se requiere es, para ser candidato presidencial por el APRA, lo primero que se requiere es que el candidato sepa reconocer si su pensamiento, si sus decisiones, si su actuar es aprista, si corresponde con el pensamiento y con el ejemplo de vida y de sacrificio de Víctor Raúl Haya de la Torre, porque el pueblo reclama al APRA, el Congreso necesita al APRA, pero el APRA verdadero, el APRA de Víctor Raúl Haya de la Torre, ese APRA capaz de renunciar a beneficios económicos y materiales en pro del pueblo peruano. Yo saludo mucho la candidatura, la precandidatura de Enrique Valderrama, porque Enrique Valderrama no solamente es un compañero joven, yo creo que en el tema de la renovación no es precisamente la edad el único criterio que hay que considerar. Yo veo más bien la necesidad de hacer una renovación de votos, de lealtad con el pensamiento de Víctor Raúl Haya de la Torre. Y hay dentro del partido una corriente renovadora que está integrada por Enrique Valderrama, que está integrada también por mí, por Mónica Yaya, y que invocamos la renovación de los votos de lealtad a Víctor Raúl Haya de la Torre y a la Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? Pero que además invocamos al mismo tiempo a la unidad. Es decir, son tres cosas: renovación, recuperación de la identidad aprista y además unidad entre los verdaderos apristas. A mí me apena y me preocupa muchísimo ver que hay algunos inscritos en el APRA que por defender una gestión poco transparente, la del señor López Aliaga o de la señora Dina Boluarte, entran en conflicto con los ideales de los compañeros que defienden el pensamiento de Víctor Raúl Haya la Torre. Entonces yo creo que el primer trabajo que tenemos que hacer es el de reconocer quién podría ser, por su pensamiento, por sus decisiones, por su hoja de vida, un verdadero representante de los apristas sacrificados que son parte no solamente de nuestra historia, sino del valor agregado que da el APRA a la sociedad peruana. Y creo también que solamente después de haber hecho ese reconocimiento de identidad aprista, seremos capaces de saber con quiénes es posible tener algunas alianzas, porque no se puede recurrir a alianzas contra natura por ganar las elecciones, ¿no? Ya ha habido fracasos por ello, ha habido pérdida de identidad para el APRA, pero sobre todo ha habido pérdida de lugar en el corazón del pueblo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que recuperar, el lugar en Hay, el corazón del pueblo. hay un problema. El 2 de agosto se vence el plazo para las alianzas electorales. Ya casi está a la vuelta de la esquina. Dentro de 2 semanas ya estamos a la puerta de agosto, ¿verdad? Esto significa de que el APRA va solo, o en estos momentos, un pronóstico, así como militante, como Como parte una de... militante de base, Sí, como una militante de base, yo lo que quiero decirles a mis compañeros apristas es que no hagamos como Rafael López Aliaga, que puso primero el coche y después los caballos. Primero, reconozcamos en qué consiste ser apristas, cuál es nuestra identidad, cómo lo reconocemos. Hagamos las pruebas ácidas. ¿Qué opinas de los derechos laborales en el Perú? ¿Qué opinas de, el incumplimiento de los derechos laborales reconocidos en la ley? ¿Qué opinas, por ejemplo, de
el despido de trabajadores de la Municipalidad de Lima o la falta de reconocimiento de sus derechos laborales a través de esos famosos contratos de tercerización. ¿Qué opinas? Hagamos las pruebas ácidas. ¿Qué opinas de el drama que viven los pescadores entre Ventanilla y Chancay por el derrame de 12.000 barriles de petróleo por parte de la empresa Repsol, que hasta ahora no les paga a los pescadores y a todos los comerciantes que viven de la pesca lo que les debe en reparación económica y hasta la fecha no remedia el daño que ha hecho en el mar peruano? ¿Qué opinas, por ejemplo, de ese abuso de esta potencia económica llamada la República Popular China Comunista? ¿Qué opinas de ese abuso en el sentido que ni siquiera quieren firmar el contrato de concesión con el Estado peruano porque ellos se sienten dueños ya prácticamente de ese territorio de nuestro país? ¿Qué opinas de la explotación de los trabajadores en Marcona, en donde opera Shougang, la empresa china, ¿no? Que tiene contratados a cientos de trabajadores allí que han denunciado con videos el estado de explotación en el que viven? ¿Qué opinas sobre eso? Yo quiero saber tu opinión como aprista. Esa prueba ácida es la que hay que hacer a los candidatos a la presidencia de la República. Luego de eso, sabremos si existe posibilidad de tener un pacto temporal con algún otro partido o movimiento. Yo he escuchado, por ejemplo, que dicen hay que fomentar la alianza con el FREPAP. ¿Qué nos une al FREPAP? ¿Qué nos une al FREPAP? Yo quisiera saber, ¿es un partido caracterizado por ser democrático? ¿Es un partido caracterizado por reconocer, por impulsar el libre espíritu, la libertad de sus integrantes? O es un partido que yo no critico esto último que voy a decir, es solamente su personalidad, o es un partido cuyos lineamientos están definidos por una creencia fundamentalmente religiosa. Tengamos en cuenta qué opinaba Víctor Raúl Aya de la Torre sobre la religión en la política, ¿no? Entonces, ¿qué nos une al FREPAP? Me preocupa esa falta de reflexión, esa falta de análisis y más bien la desesperación que tienen por ganar una carrera electoral sin saber lo primero, quiénes somos. Ya que ha tocado el tema de una posible alianza, como ve, o sea, su punto de vista al ver una alianza APRA con el FREPAP, ¿qué opina de estos personajes de la derecha que están apareciendo? Carlos Álvarez, Philip Butter, algunos dicen Carlos Álvarez es el Zelensky peruano, que sería una desgracia realmente. Philip Butter, que sería una especie del Milei, ¿no? ¿Qué opina al respecto de ellos? Yo respeto el derecho que tienen todos los peruanos a participar activamente en la política, a elegir y ser elegidos, como decía nuestra Constitución del 79. Lo que me preocupa es la falta de coherencia en algunos de sus argumentos, ¿no? En el caso de Carlos Álvarez, un gran artista, un gran cómico, lo he escuchado, lo he escuchado hablar sobre las soluciones a los grandes problemas que tiene el país, sus soluciones, ¿no? Como por ejemplo, contra la criminalidad, la pena de muerte. Pero no lo he escuchado hablar, no lo he escuchado hablar sobre el ataque a las causas de la criminalidad. ¿Qué pasa con la educación en nuestro Perú? ¿Qué tipo de educación queremos para los peruanos? Como dice nuestro ex ministro Idel Wexler, no basta con decir, aquí está el presupuesto para la educación. Lo primero que tenemos que saber es qué tipo de educación queremos para los peruanos, ¿no? ¿Es una educación basada, por ejemplo, en derechos humanos? Si es una educación basada en derechos humanos, ¿qué papel cumple allí la libertad, la defensa de la vida, ¿no? Eh, Y en general, Ujú. yo siento en realidad, tengo una relación, digamos, de simpatía en algunos aspectos de su vida por Philip Butters, por Carlos Álvarez,
a quien no conozco personalmente, pero hay, digamos que en algunos puntos hay coincidencia, eh, pero yo me pregunto, ¿no? Si ellos defienden, si dicen ser de derecha, defienden por lo tanto la libre competencia, ¿qué opinan sobre la corrupción en el Perú? ¿Qué opinan sobre algunos empresarios peruanos que se han vuelto mercantilistas y no competitivos? Y que por eso, con su silencio, también avalan el gobierno de la señora Dina Boluarte, ¿no? Sustentando, manteniendo, en muchos casos, la corrupción. ¿Qué opinan, por ejemplo, eh, los candidatos de la derecha sobre la forma en la que la corrupción domina los negocios en nuestro país? Eso no es libre competencia. Eso es simplemente mercantilismo, es un dejar pasar, dejar hacer en perjuicio de la sociedad. No los escucho tener un ataque firme y coherente contra la corrupción, que es la que finalmente nos roba la esperanza, porque nos roba los recursos que necesitamos para dar educación, para dar salud y para dar seguridad a nuestros niños, a nuestros jóvenes, también a nuestros ancianos, ¿no? Eh, Eso, entonces yo creo que allí nos falta coherencia. A mí me apena muchísimo que en la derecha se estén aplaudiendo entre ellos, porque como tú sabes, José Arturo, los apristas somos de izquierda democrática, ¿no? Pero para que haya izquierda tiene que haber también derecha. Pero lo que se necesita es una derecha democrática. Entonces, si revisamos la situación de los máximos representantes de la derecha en estos momentos, casi todos muestran respuestas extremas, ¿no? Y tan agresivas y tan peligrosas como las respuestas de la extrema izquierda, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que se necesita tanto izquierda y derecha, pero democráticas y Vamos a sobre hacer, todo anticorrupción. para concluir, un rapidísimo, un sí o no. ¿Es acaso la derecha que tenemos, esta derecha que representa López Aliá, que representa Philly Butter y Carlos Álvarez, son un paquete de generalidades y cero especificaciones? Sí, Perfecto. sí, creo que sí, ¿Es sí, son esto, generalidades. este prototipo de que nos quieren presentar de los nuevos, de la nueva derecha, se basan única y exclusivamente en copia y calco de las locuras de Milley, de Donald Trump? Sí, La izquierda actual, esta izquierda que está desorientada, hace mucho tiempo que perdió la brújula, porque jamás tuvieron inicios, a mi entender, está siendo atomizada sobre los errores de la derecha. sí, la izquierda extrema. Exacto. La izquierda Ahora, extrema está capitalizando los errores de la derecha. ¿crees en la pena de muerte? No, no en un país en el que el sistema de justicia no es confiable, ¿no? En un país en el que los criminales de cuello blanco están libres y solamente están en la cárcel aquellos que no tienen influencias económicas y políticas, no creo en la pena de muerte. Realmente es un tema bien pantanoso y espinoso porque el llegar a la pena de muerte nadie garantiza que un fallo judicial pueda ser certero o errado. Una vez que está No muerto, lo, vuelves a la vida. Exactamente. No se garantiza ni siquiera en un país que se ufana de ser democrático como Estados Unidos, en donde los errores judiciales han sido determinados décadas después, ¿no? Y en un país como el nuestro, en el que la justicia se mide muchas veces por las influencias políticas y económicas, resultaría ser muy, muy peligroso. Muchísimas gracias. El día de hoy hemos tenido a Mónica Yaya. Ella es abogada, política neta, está preparada para ir al Congreso y ya tiene, veo un paquete para fiscalizar muchos de los actos que se han iniciado.
Antes de concluir en el ping-pong, me meto en la posición del abogado. Pedro Castillo, después de hacer su supuesto autogolpe, antes de que llegara supuestamente a la Embajada de México, fue detenido por la policía, por un grupo especial, apuntado con fusiles de guerra. ¿Fue legal o ilegal el arresto? Porque todavía Pedro Castillo no dejaba de ser presidente. Eh, Fue dos cosas. Fue ilegal el golpe de Pedro Castillo. Es un golpista. Ilegal. Exacto. Eso fue ilegal. Creo que en el proceso acusatorio de encarcelamiento de Pedro Castillo también se saltaron algunos procedimientos, ¿no? Y si en el momento en el que fue intervenido era todavía presidente de la República, el Congreso aún no lo había vacado, si así fue, si hubo esa diferencia de tiempo, podríamos hablar también de una ilegalidad. Pero yo quiero agregar algo a eso, José Arturo. Yo no encuentro, salvo ese mensaje de Pedro Castillo, eh, yo no encuentro entre la ideología de Pedro Castillo y la ideología de Dina Boluarte ninguna diferencia. Encuentro a Dina Boluarte mucho más corrupta que Pedro Castillo. Pero la diferencia entre Dina Boluarte y Pedro Castillo es que Dina Boluarte se vendió a las fuerzas políticas dominantes dentro y fuera del Congreso de la República. En consecuencia, si Dina Boluarte hoy día no está en la cárcel, no hay ningún intento real de vacarla, no es porque sea mejor presidenta, no es porque sea más honesta, ni es porque haya dejado de tener un pensamiento antidemocrático. Es simplemente porque Dina Boluarte ha hecho negocios sucios con muchos líderes políticos. Cierto. Y no tan solo, y tiene como guardaespaldas a las Fuerzas Armadas. Así Definitivamente. es, Los aviones que acaban de así comprar, es. esa es una garantía, un festín. Bueno, amigos, hemos tenido a Mónica Yaya, que el tema es muy largo. Y eso sí, quiero comprometerla a próximas entrevistas, porque el proceso electoral ya comenzó. Y aquí va a haber altos y bajos de sobra. Te dejo para que puedas despedirte. Muchas gracias, José Arturo. Esta entrevista ha sido muy entretenida para mí. Ha tocado temas a veces difíciles de tratar y que son los necesarios porque solamente, como lo digo, con esas pruebas ácidas, la ciudadanía y los peruanos conocerán a los políticos, que son siempre una propuesta y creo que eso es imprescindible para poder tomar decisiones. Casi siempre dicen que y lo he escuchado, mira, ay, debo despedirme ya, pero me despido con esto. He escuchado con estupor y no sin una sonrisa a Dina Boluarte exhortar al pueblo peruano elegir bien en las próximas elecciones, las del 2026, para que no vuelvan a ocurrir los mismos errores del pasado. Y yo creo que se está refiriendo al error de haber elegido la fórmula presidencial de la que ella formó parte. Pero mira cómo se sigue echando la culpa al pueblo de la elección del presidente de la República, que casi siempre es de acuerdo al análisis que hacen los peruanos, que hacemos en general, el mal menor. Pero la culpa no es del pueblo peruano, sino en realidad la culpa es de los partidos políticos, que quién sabe muchas veces de qué manera eligen a sus candidatos y no siempre es el mejor, sino a veces es quien tiene más dinero, es quien ofrece más prebendas políticas y a veces quienes ofrecen impunidad a los demás. Entonces, dejemos de echar la culpa al pueblo peruano por la mala elección de los presidentes y más bien pongamos nuestros ojos en los procesos eleccionarios internos de los partidos políticos. Bien, muchísimas gracias, Mónica. Realmente mi agradecimiento. Y próximamente vamos a tener al señor Valderrama, un
un aspirante a ser el Muy bien, candidato presidencial por el APRA y esto tiene que ser antes del 2 de agosto. Muchísimas gracias. buena Queda pista. comprometido. Gracias. Mónica Hasta Yaya pronto. va a ser otra vez nuestra invitada y cuando sea congresista también nos va a conceder entrevistas. Claro que sí. Muchas gracias y que tengan Gracias. un feliz 28 de julio. Feliz Sí, 28 de julio a todos los peruanos que están lejos de nuestro país. Yo sé lo que es estar un 28 de julio lejos. Es tan nostálgico como pasar Navidad lejos de la familia. Hasta pronto, mis queridos peruanos. Nos vemos. muchas Adiós. gracias. Amigos, esta ha sido una gran entrevista y no se olviden marcar me gusta y compártalo con los demás para que puedan estar enterados de estos nuevos valores que la política peruana tiene y que tú, ciudadano peruano, así vivas fuera, sigues siendo peruano. Y es tu responsabilidad estar atento y vigilante que el Perú caiga en buenas manos. Muchas gracias, hasta la próxima.